Muy buenos días, mi amada familia en el Señor. ¿Cómo están? Ruego al Señor que estén muy bien, que estén llenos de su gracia, de su sabiduría. Y venimos una vez más a este servicio, no a llenar un requisito, no a llenar un espacio en nuestras vidas, sino porque necesitamos más de Cristo. Necesitamos desesperadamente más de nuestro Señor y Salvador a través de su glorioso Evangelio. Y ruego al Señor que así sea en esta mañana, porque no tenemos más esperanza, familia, para soportar pruebas o aflicciones o dificultades si Cristo no es nuestra firme y fiel roca. Por favor, en sus Biblias, vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer del 3 al 9 y luego vamos al Señor en oración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, no solamente porque queremos escuchar tu voz, sino porque también te queremos pedir perdón, porque te hemos ofendido de muchas maneras, de muchas formas, te hemos despreciado de muchas maneras, Señor, y de verdad, Padre Celestial, muchas veces no tomamos en serio buscar el reino de Dios y su justicia como una prioridad, sino por si me queda tiempo. Padre, líbranos de la indiferencia en esta mañana de estar sentados y dar como una simple costumbre escuchar la predicación de tu palabra. No, Señor, estamos aquí suplicando que muevas a mis hermanos y a mí a aferrarnos a Cristo, a entender que algún día va a llegar el juicio final, que algún día todo esto va a ser pasado por fuego, que algún día vamos a rendir cuentas. O las rindes tú, o en la cruz del Calvario fueron rendidas por tú. No hay más opciones, y por eso te rogamos, su Santo Espíritu, que seas en medio nuestro, trayendo una profunda convicción de pecado, de la necesidad de Cristo, de la necesidad de arrepentirnos, de pedir perdón, porque venimos aquí únicamente descansando, suplicando en los méritos perfectos, únicos y suficientes de nuestro Cristo. Señor, venimos aquí como una familia desesperada por más de Jesús, desesperada en el sentido de hambre por tu palabra y por tu gracia. A los amigos que nos acompañan, dales paciencia para escuchar tu palabra, pero sobre todo dales a Cristo. Martíllales el corazón, no dejes que salgan después de esta predicación igual, después de este servicio igual, y doblégalos y llévalos a tus pies, oh Señor Jesús, porque solo tú puedes dar vida a aquellos que piensan que están vivos o que simplemente están en este servicio por casualidad, pero sabemos que es bajo tu providencia finalmente. Llénanos en tu gracia, aviva nuestros corazones, permite que al final del servicio estemos ardiendo de gozo por nuestro Cristo, y permíteme, te pido por mí, que sujetes mis emociones de tal manera que no interrumpan el mensaje del Evangelio. Como era el pastor David Green al final de sus enseñanzas, que la paja de mis palabras seas tú quitándolas, pero que la firmeza de tu verdad ponlas en la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, desde que empezó la carta de Primera de Pedro, la exposición de su palabra, hay una pregunta que me ha estado rondando y quiero transmitirla, y de hecho vamos a resolverla hoy.
cómo nuestros hermanos, a quienes se dirigió originalmente esta carta, los hermanos en Asia Menor, soportaron tanta hostilidad, tanto desprecio, tanto vituperio, martirio, desalojos, pérdida de seres queridos, de sus propiedades. Fueron violentamente perseguidos. Vivían en un mundo tan pagano, tan perverso. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo estos hermanos y hermanas, independientemente de su edad, niños, grandes, adultos, se sostuvieron en semejantes aflicciones, en semejantes persecuciones? Muchos no claudicaron, no desmayaron y no se dieron por vencidos. Otros, genuinos creyentes, les pasó como nuestro apóstol Pedro, negaron al Señor, abandonaron por un tiempo, por miedo, digamos que los caminos, pero finalmente, amados, yo quiero que entiendan desde un inicio que un creyente no se queda negando a Cristo, un creyente no abandona el camino, tal vez por un momento tenga miedo, temor o lo niegue, pero el Santo Espíritu vendrá y lo levantará y lo sacará adelante y lo hará firme, no lo hará desmayar y no lo hará claudicar, se mantendrá firme hasta el fe, porque el poderoso Cristo mora en sus creyentes. Amados, nosotros vivimos en un país, en Colombia, que está bajo condiciones de libertad religiosa que nos permiten evangelizar en cárceles, en colegios, en los parques, aún en colegios públicos. Hermanos que nos visitan se maravillan de esas oportunidades, de esas puertas abiertas que tenemos y que quiera el Señor que nos permita aprovecharlas más. Pero al mismo tiempo, tener estas condiciones tan favorables hace que falsos evangelios, que falsos maestros, que engañadores hablen y enseñen. Amados, permítanme, ustedes y a mí, vamos a ponernos en los zapatos de los hermanos de Asia Menor, escuchando las promociones o enseñanzas de un falso maestro. Tengan un poco de paciencia. Llega este falso maestro, los hermanos de Asia Menor le dicen, ven a Cristo y tus sufrimientos se acabarán. Y esos hermanos dicen, ¿qué? Es por causa de Cristo que estamos sufriendo, es por causa de nuestra fe que nos están persiguiendo. Luego le dice, ven a Cristo y tus problemas financieros desaparecerán. Y esos hermanos de Asia Menor dicen, perdón, si es por causa de Cristo que estamos perdiendo nuestras propiedades, estamos quedándonos en bancarrota, estamos quedándonos sin el mantenimiento básico. Luego le dice, ven a Cristo y nunca enfermarás. Yo creo que ya alguno se hubiera levantado y le hubiera dado un palmadón y lo hubiera bajado de ahí. Pero por favor, ven a Cristo y nunca te enfermarás. Dicen, mis hijos, mi esposa, mis familiares están siendo martirizados, perseguidos, torturados, asesinados por causa del Cristo que tú dices que esto no ofrece. Ven a Cristo y tus sueños se cumplirán y tendrás todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Estoy perdiendo mis cosas, mis propiedades, mis terrenos, la herencia de mis hijos por causa de mi fe. Amados, yo estoy seguro que un hombre así ya nadie lo escucha, nadie, sería un fanfarrón, pero estos fanfarrones o estos hombres hoy día son grandemente escuchados porque la gente tiene comezón de oír. Esto que un Cristo que no es el bíblico ofrece es lo que a muchos les gusta escuchar. En esta iglesia, al igual que el apóstol Pedro, y solamente por la gracia de Dios, queremos fielmente predicar la palabra y el evangelio. El apóstol Pedro fue fiel y nosotros estamos llamados a lo mismo, pero descansamos en que el Dios fiel se encarga de que esta fidelidad salga, ¿me comprenden? Amados, ¿qué escuchó el apóstol Pedro de labios de su Señor y Salvador? Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira dónde ponen nuestros ojos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos en medio de persecuciones, vituperios y estas cosas, Señor. Sí, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados, en la primera carta de Pedro, el apóstol no les esconde, no les niega la verdad y el costo
de seguir a Cristo. Van a sufrir económicamente, van a sufrir físicamente, van a sufrir socialmente, van a ser perseguidos, torturados, martirizados y posiblemente asesinados. En la carta de Apocalipsis, al final de nuestras Biblias, nos da testimonio de esta realidad. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Familia del Señor, el Evangelio no es un mensaje popular para el mundo, no es un mensaje diseñado para llenar iglesias. De hecho, los puritanos nos dejaban muy en claro y enseñaron que el Evangelio está diseñado para vaciar iglesias y no para llenarlas. Tal vez los amigos que están entre nosotros o algunos creyentes que estas verdades todavía les incomodan o que tal vez ni sean creyentes, no les gusta este tipo de verdades. Mis hermanos, el Evangelio fue diseñado por el Señor para salvar, para llamar, para transformar a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. De hecho, tú y yo en Cristo, con el Evangelio, estamos llamados a salir a buscar a nuestros hermanos también escogidos, pero que no saben aún que son nuestros hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio a los perdidos, porque dentro de los perdidos hay hermanos amados en Cristo que no saben que lo son todavía, y que Dios en su misericordia permite que la proclamación del Evangelio llegue a ellos y el Espíritu Santo transforme. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio es el mismo en la época de Asia Menor, en la época de persecución, es el mismo hoy día. Amados, el hecho de que Dios nos permitiera nacer en un país con mucha libertad no quiere decir que siempre vaya a ser así. Si ustedes ven las noticias, cada vez las noticias, los decretos, las leyes de nuestro gobierno van dando pasos y pasos en contra de todo lo que es Dios y su palabra. Tal vez nosotros alcancemos a sufrir algo de esto, pero no sé qué les espera a nuestros hijos. ¿Cuál será el ambiente que tienen nuestros hijos? Y por eso, mis hermanos, es tan importante discipularlos, poner toda la mayor cantidad de palabra posible en sus vidas y que Dios sea usándola para su gloria. Hermanos, el hecho de que ahora mismo no estemos sufriendo no significa que no haya creyentes ahora mismo sufriendo igual o peor que la época primitiva. De verdad. Hay páginas que se dedican, o páginas de internet, o páginas de hermanos en Cristo, que se dedican a recolectar ese tipo de información sobre iglesias perseguidas. Y me tomé el atrevimiento de tomar 2 de ellas y compartirlas con ustedes. Son hechos reales que están pasando ahora mismo. La primera es de una hermana que se hace llamar Loe, le cambian el nombre por asuntos de seguridad, imagino. Ella vive en Laos, es un país al sudeste asiático. Esta mujer salió de su ciudad natal, de su aldea, a estudiar a otra ciudad. En esta ciudad tuvo la oportunidad, en la providencia de Dios, de conocer un pastor, una iglesia. Le presentaron el Evangelio, ella creyó. A lo que ella creyó, se llenó de tanta alegría, de tanto gozo, que ella no se permitía pasar un día más sin regresar a su tierra natal, a su aldea, y proclamar estas verdades. Efectivamente, regresó a su ciudad, al noreste de Laos, y comenzó a predicar el Evangelio con su familia y amigos. Después de un tiempo, 10 personas creyeron en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Después de que ella regresó, 10 personas creyeron en Cristo. Un mes después de que ella comenzó con tanta alegría a compartir su fe, los ancianos y el jefe de la aldea los convocaron, o sea, a estas 10 personas y a esta hermana que decidió proclamar el Evangelio. En lugar de la reunión, todos los aldeanos estaban presentes y repetían, gritaban que debían abandonar la aldea. ¡Fuera! ¡Fuera!
ustedes ahora pertenecen a Jesús, ya no pueden vivir en esta comunidad. Son noticias reales que están pasando ahora mismo. Algunos de estos 10 hermanos claudicaron, negaron a Cristo, y dice la noticia, porque no querían perder sus hogares, no querían ser desterrados. Y otros de ellos se mantuvieron firmes y dijeron, vamos a seguir fieles a nuestro compromiso de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Esta decisión de continuar firmemente les causó más hostilidad de los residentes. Dice así: estos cristianos continuaron recibiendo amenazas y sabotaje de la sociedad y repetidas visitas, obligándolos, continuando colocando presión: o niegas a Cristo o te vas, o niegas a Cristo o te vas. Hermanos, ese irse es perder todo, es dejar sus cosas, su trabajo, su vida, su familia. Y algunos de ellos se mantuvieron firmes, y yo no sé ahorita si los expulsaron o no. ¿Qué pide la hermana en oración? ¿Qué crees que esté pidiendo la hermana Lo en oración? Dice esto: te pide que animes a estos cristianos a través de tus oraciones. Ora por ellos para que Dios les guarde de cualquier mal, y que a pesar de la oposición que enfrentan, sigan expresando su amor por Dios y se conviertan en luz en aquel lugar. Agrega esto: ora para que los opresores encuentren a Dios de forma personal y el mensaje de la salvación habita en sus corazones. Están pidiendo oración por sus agresores. Otra noticia que me dio mucho gozo es que en Somalia, un país de África, ubicado en lo que llaman el Cuerno Africano, es un país que el 99% de sus habitantes son musulmanes. O sea, la iglesia cristiana bíblica está creciendo en Somalia, en un país donde el 99% de su población es musulmana. Ahora, mis hermanos, en este país, darle la espalda al Islam significa consecuencias muy graves, dice el texto, como el martirio, la agresión física, el encarcelamiento y el exilio. El pastor que está manifestando esta noticia dice: mira, encontramos un lugar medio secreto donde los discípulos de Cristo están siendo discipulados y formados para ir a llevar el Evangelio. Pero lo curioso de esta situación es que la situación es tan complicada que saben que se están preparando para posiblemente morir. O sea, ellos saben que se están preparando para la muerte en ese centro de discipulado. Y mis hermanos, no solamente pasa eso, aquellos creyentes que por alguna razón sus familias o sus cercanos saben de esto, pero que como que no lo quieren denunciar, les quitan todo. Entonces muchos creyentes llegan a estas iglesias clandestinas en Somalia y llegan sin ningún sustento económico, y muchos hermanos alrededor del mundo están mandando sus ofrendas para que estos hermanos puedan tener sus negocios propios, sus manualidades para poderse sustentar y apoyar la obra en Somalia. Amados, eso está pasando hoy día y yo me gozo muchísimo que de verdad en los países de más persecución el cristianismo es fuerte, está creciendo. Entonces me pregunto una vez más, ¿cómo estos hermanos se sostienen? ¿Cómo estos hermanos continúan en semejantes condiciones? Amados, permíteme exagerar un poco y ponerlos más en contexto. Los hermanos en Asia Menor no tienen para hacerles un giro monetario, no tienen un teléfono celular para mandar mensajes de texto pidiendo oración, no están completamente solos a nuestros ojos. Pero, ¿cómo se sostienen? Yo le hacía esta pregunta a mi hijo y mi hijo me contestaba: papá, Dios los sostiene, y efectivamente esa es la respuesta que tú y yo damos. Pero de esto un poco más adelante, ¿de acuerdo? Ahora quiero ubicarnos en Colombia, en nuestro contexto, en nuestro ambiente, en el cristianismo en que vivimos. ¿Por qué a ti y a mí no nos ha pasado como a Demas? Déjenme decirle quién es Demas. 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. En otra versión dice, amando más las cosas de esta vida. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y me pregunto, ¿por qué a ti y a mí no nos ha pasado como a Demas? ¿Por qué este mundo y sus atracciones y sus placeres no nos han sacado del Evangelio, no nos han llevado a amar las cosas de esta vida y entregarnos a ellas? Miren, ustedes y yo, tal vez en esta congregación o en otra en donde han estado, han conocido personas que ustedes tal vez han llegado a conocer, a amar, a valorar, que después de un tiempo le dieron la espalda a Dios, se entregaron al mundo. O sea, no fue que se fueron a otra ciudad, no fue que se fueron a otra congregación, no, se fueron al mundo.
se fueron de lleno otra vez al mundo, mis hermanos, y aún estamos orando y tenemos en nuestras oraciones a estos jóvenes, a estos muchachos, a estas personas que conocimos y queremos en el futuro volverles a llamar hermanos, porque así le llamamos, porque así creíamos que eran. Pero rogamos a Dios que los convierta, que el Evangelio les alcance. Entonces seguimos orando por ellos. Pero ¿por qué no hemos huido como ellos? ¿Por qué no hemos desertado? ¿Por qué no hemos abandonado el camino del Evangelio? ¿Por qué continuamos todavía? ¿Por qué hay una hermana, esas son ilustraciones, porque hay una hermana que dice, mira, ya no quiero ser más sumisa, ya estoy aburrida de que el tema del divorcio no sea tan permitido como yo quisiera y me voy al mundo, porque un divorcio en el mundo es el pan de cada día. En el mundo nadie se escandaliza, nadie se ofende, nadie se molesta y te pueden divorciar todas las veces que tú quieras. Esto que les digo le pasó a un hermano muy amado por nosotros. Tal vez lo tengan presente o no, no es el punto. Pero su esposa en su momento, asistiendo con él a la iglesia, le dijo, estoy desesperada que este pasaje en Efesios, que sujéteme a mi marido, debería quitarlo, deberían borrarlo. Bueno, el punto fue que abandonó la iglesia, le dio la espalda a su familia y se divorció. Y en ese momento sigue en el mundo. Gracias a Dios este hermano sigue firme en los caminos del Señor. A otra persona, o los jóvenes solteros, aún casados, pueden estar batallando, ya no quiero sufrir más esta presión sexual. ¿Por qué en el mundo la fornicación es a flor de piel para todo el mundo, pero en el cristianismo la relación de intimidad está exclusivamente diseñada al matrimonio? ¿Es que acaso Dios no entiende nuestra presión y empiezan a batallar? ¿Por qué esos creyentes no le han dado la espalda a Dios y se entregaron al mundo? Otros podrían estar peleando, Señor, llevo tantos años de soledad. ¿Será que tú me quieres solo? ¿Será que es que he hecho algo tan malo que tú me puedas dar una pareja? Y aparte de eso, tú me dices que me debo casar solo en el Señor, es decir, con una creyente, con un creyente, y se desesperan. Otros pueden pensar, como Demas, el mundo me ofrece oportunidades de crecer económicamente rápido, con su viveza, con sus argucias, con sus engaños, con sus trampas. O sea, no puede ser que como creyente no pueda usar estas herramientas que el mundo usa, y algunas de ellas pueden ser de corte legal, pero eso no significa que las podamos hacer para enriquecerse. Yo como que le doy la espalda a Dios y voy a hacer todo lo que yo he soñado. Otros jóvenes, muchachos del colegio, universidad, pueden pensar, mira, mis amigos salen, se emborrachan, los viernes y los sábados llegan tipo 3, 4 de la mañana, tienen novias, sus novias se quedan en las casas de sus papás y nadie dice nada, tienen sexo, viven en fiestas. Y lo peor de todo es que sus papás le prestan el carro y le dan dinero. Yo no entiendo por qué tengo que tener esta vida miserable, coartada, porque tengo unos padres cristianos. Tal vez estés pensando eso. Quiera el Señor, eso son ilustraciones, familia, pero el punto es que todas estas cosas son reales, que pueden ser vivenciales. ¿Por qué no hemos dejado como Demas el camino del Evangelio y nos hemos entregado al mundo? Mi esposa me compartía un comentario, creo que es de los Estados Unidos, que decía que la enseñanza cristiana de los padres en casa está siendo tan pobre, pero tan pobre, que basta un semestre en la universidad para que sus hijos se vuelvan ateos. Ahora, amados, yo no quiero entrar en la polémica de decir, pastor, mire, es que mi enseñanza no convierte a mi hijo. No, el punto no es eso, no es ese lo que quiero llamar su atención, es que nuestros hijos podrían ser mejor discipulados y muchos de ellos cuando llegan al mundo, a la universidad, se los traga porque están muy débiles en enseñanza, en doctrina, en discipulado. Eso es un llamado de atención para todos nosotros. Entonces, ¿por qué los hermanos en Somalia, los hermanos en Laos, nosotros, bajo las atracciones de este mundo, no hemos abandonado el camino? Y la respuesta, como les mencionaba anteriormente, de parte de mi hijo, Dios nos sostiene, es verdad, pero quiero hablarles en esta mañana qué es lo que Dios nos da para sostenernos. De hecho, 1 Pedro 1:5 nos recuerda que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un hermano en Laos, un hermano en Somalia, un hermano en Colombia, independientemente de sus circunstancias, se sostiene, se mantiene, porque de principio a fin la salvación es una obra de gracia de parte de nuestro Dios para con nosotros. Si estos hermanos se sostienen y se mantienen, si nosotros no hemos vuelto al mundo,
es porque estamos en las manos de Dios. Nos sostiene, nos cuida y nos protege. Hay una alabanza que hemos estado cantando en los últimos 2 domingos, hoy no la pusimos, que se llama No soy yo, sino Cristo en mí. Y no sé si recuerden el final, la estrofa final dice así: cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Y eso lo sabe un creyente en este momento. Entonces, familia, hoy vamos a meditar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y vamos a ver qué es lo que Dios, nuestro glorioso Dios, da a sus creyentes para que se sostengan, ya sea de los placeres de este mundo o las aflicciones de este mundo, las persecuciones o como lo quieran llamar. El Señor nos da 3 cosas y lo veremos en 3 puntos. 1, los creyentes aman a Cristo. 2, los creyentes creen y confían en Cristo. Y 3, los creyentes se alegran y se gozan en Cristo. Una vez más, los creyentes amamos a Cristo, creemos en Cristo y nos alegramos en Cristo. Ninguna de estas 3 cosas se puede imitar. No hay manera alguna que el hombre las pueda adquirir por sí mismo, tener por sí mismo, porque solo vienen de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Amados, el punto en esta mañana es: ¿tienes amor, fe y gozo o no los tienes? El pastor David Green, en la pasada clase, decía que a veces hay personas que piensan que el inconverso y el creyente están en niveles espirituales diferentes. Es decir, como que el creyente es un poco más avanzado espiritualmente que el inconverso. Y él decía una expresión que llamó mi atención. Dice, no, eso no es cierto. Son 2 especies diferentes. Yo entiendo lo que quiere decir. Mis hermanos, uno está muerto y el otro está vivo. No hay niveles de espiritualidad entre el creyente y el inconverso. Uno está vivo y el otro está muerto. Por tanto, el vivo tiene amor, fe y gozo en Cristo. El inconverso no. Un muerto no tiene esas cosas. Y quiera el Señor, familia, en su misericordia, que Dios nos muestre hoy, en esta mañana, si las tenemos o no. Porque sus evidencias son innegables. Son completamente percibibles, reales, son frutos genuinos en la vida de un creyente que goza con amor, con fe, confianza y gozo. Entonces, no es el ánimo de juzgarlos, es el ánimo que es preferible que duden de su salvación, que es muy bueno, y entiendan, yo no tengo eso, y vayan a los pies de Cristo y sean salvos por su gracia. Veremos al final esto. Pero no confiarnos en nosotros mismos, no confiarnos en pañitos de agua tibia, no confiarnos en amores, en gozos, en alegrías temporales y efímeras, que no vienen de Dios, sino por cosas circunstanciales. Que Dios nos ayude, familia. Primer punto, los creyentes aman a Cristo. Primera de Pedro 1:8 dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto. Dejemos en claro desde el inicio de dónde nace, de dónde proviene este amor. Vamos a ver 2 textos muy claros. El primero, Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? El amor de Dios que tenemos por Cristo ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Fue dado de afuera, nos llegó a nuestras vidas como un don, como un regalo. Segundo texto, primera de Juan 4, 19 al 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su prójimo, a su hermano, a quien ha visto, escuchen bien, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nuestro texto en 1 de Pedro 1:8 dice, en Cristo, amamos a Cristo sin haberle visto. Familia, pongamos en contexto esta expresión. Nosotros, como hombres y mujeres en esta tierra, estamos acostumbrados naturalmente a amar a quien conocemos, con quien pasamos tiempo, como tus hijos, tu esposa, tus padres o amigos que son muy cercanos, que pasan buen tiempo con nosotros.
No es natural en nosotros amar a alguien con quien no pasamos tiempo o no conocemos bien. No es natural. Se los quiero comprobar. Y con lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho tacto. Y por favor, espero que no haya mucha sensibilidad frente a esta situación. Esta semana escuchamos la terrible noticia de la explosión de un camión cisterna lleno de gasolina. Yo sé que muchos de ustedes son conscientes de que esto pasó, ¿verdad? Pero hubo una noticia que me impactó, y por favor entiéndame la palabra, me impactó, me llamó la atención, me movió un poco. Una mujer lloraba completamente desconsolada y destrozada porque en esa explosión murieron 2 de sus hermanos y su esposo. ¿De acuerdo? O sea, yo lamento el suceso, me impacta, me mueve un poco, pero seguramente, como ustedes y a mí, después de este sermón, se nos olvida lo que le pasó a esta mujer, o tal vez mañana. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no estamos llorando, ni sufriendo, ni gimiendo? Y por favor entiéndame, es porque esta señora conocía, amaba y disfrutó de la compañía de estos seres queridos. Nosotros no, por esa razón no nos duele. ¿De acuerdo? En ese sentido, naturalmente amamos, conocemos y disfrutamos y tenemos un afecto fuertísimo por esas personas cercanas. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pedro dice algo increíble. Ustedes aman a Cristo sin haberle visto. Y eso de plano, de lleno, nos pone en una situación que este amor por Cristo sin haberle visto no es posible humanamente hablando. ¿De acuerdo? Si Dios no derrama ese amor por Cristo, tú no lo vas a amar. No lo vas a amar. El Espíritu Santo le plació, por su gracia, derramar este amor por Cristo. Ahora, no cualquier amor. Tú y yo en Cristo amamos apasionadamente a Cristo. Nos fascina Cristo, conocerle es una forma, o sea, de verdad no hay nada mejor para el creyente que aferrarse más al Señor, y eso sin haber estado con Él todavía, porque lo veremos cara a cara en el futuro, con toda seguridad. Ahora, el texto utiliza una expresión, a quien amáis, y la palabra amar es un término griego que dice ágape, ¿de acuerdo? Ese amor ágape es un amor que solo Dios puede dar, viene de Dios, no es natural en el hombre. ¿Qué significa este amor ágape? Primero, que es dado por Dios, es impartido por el Espíritu Santo, es un fuerte, y estoy leyendo el diccionario, es un fuerte y genuino afecto, buscando el bienestar o agradar a su Señor a través de la obediencia, conforme a su palabra. Es un amor especialmente caracterizado por una pérdida voluntaria de derechos o privilegios en favor de la persona de Cristo y su causa. ¿De acuerdo? Bueno, quiero leer una vez más la última parte. Es un amor especialmente caracterizado, evidenciado por una pérdida voluntaria de derechos o privilegios en favor de la persona de Cristo y su causa. Amados, esta forma de amar es porque se nos fue dada. O sea, el que tú no valores tu vida o privilegios o derechos por causa de Cristo no es para que ganes ese amor, sino porque ya lo tienes y por eso puedes vivir de esta forma. Amados, estos son los efectos del amor que Dios pone en sus creyentes. Por tal razón, insisto, esto no puede ser duplicado, imitado, porque es imposible para nosotros amar a alguien a quien no hemos visto. Solo podemos amar a Cristo a quien hemos visto porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora piensen, el apóstol Pedro está escribiendo, ustedes aman a Cristo sin haberle visto, pero yo sí lo vi. Pasé tiempo con Él, me exhortó, me animó, me fortaleció, vi sus milagros, vi cómo calmaba las tormentas, sanó a mi suegra, estuvo en mi casa, compartimos juntos, pasamos 3 años juntos. De hecho, Pedro nos podría contar el color de su cabello, el color de sus ojos, el color de su piel, su estatura, o sea, tiene información preciosa. Pero él no se encargó de establecer estas cosas ni escribirlas, gracias a Dios, y finalmente es palabra inspirada por Dios, porque si no tendríamos cientos de estatuas, cientos de figuras y mucha idolatría, aún tal vez nosotros mismos. Entonces, él sabía cómo era físicamente, él pasó tiempo, pero hermanos, por favor, no quiero dejar en el ambiente que el apóstol Pedro amó a Cristo porque pasó tiempo con Cristo, no. El apóstol Pedro amó a Cristo de la misma forma que tú y yo hoy amamos a Cristo, por gracia. Si fuera que Pedro amó a Cristo porque pasó tiempo con él, hay muchas otras personas
que vieron lo que hizo, pasaron tiempo con él, pero finalmente le odiaban, le gritaban crucifícale, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo fue que Pedro, al igual que tú y yo, llegó a esta preciosa verdad? Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está Cristo preguntándoles. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De igual manera, amados, por gracia, por ese don dado por el Señor a nuestras vidas, amamos a Cristo a quien no hemos visto. Y lo interesante es que podemos amarle más y conocerle más solamente a través de la Escritura. Decía J.C. Riley: los verdaderos cristianos se deleitan en leer las Escrituras porque ellas hablan de su amado Salvador. Escuchar fielmente la palabra predicada es escuchar a Cristo mismo. En Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Familia, esto es increíble. Que por medio de la exposición de su palabra, Dios permita en esta mañana, por el poder de su Santo Espíritu, está Cristo hablándonos a nosotros. En la autoridad y en el poder de su palabra, no del predicador. Familia, los medios de gracia en nuestra iglesia y en cualquier iglesia bíblica no son diseñados para llenar tu agenda de espacios libres. No, los medios de gracia están en una iglesia porque entendemos que necesitamos alimentarnos de Cristo todos los días, continuamente. No solamente los medios de gracia de la iglesia, sino los devocionales o alimentación diaria con el Señor. Mis hermanos, esto es necesario para alimentarnos más de Cristo, aferrarnos más de Cristo, depender más de Él, menos de nosotros, por el bienestar y salud de nuestras almas. Vendrán tiempos donde ese alimento nos podrá mantenernos firmes en medio de cualquier situación. Si tú desprecias los medios de gracia, es tu problema. Y lo digo con respeto, es tu problema. Y finalmente tú no valoras, tú no cuidas, tú no entiendes el valor eterno de tu alma y la necesidad de Cristo para tu vida. Quiera el Señor que seas un creyente por un periodo débil, pero si no, arrepiéntete, porque necesitas a Cristo desesperadamente en tu vida, amado hermano. Mira, como creyentes, ¿cómo no amar a nuestro Cristo? ¿Cómo no amar a este ser que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, vivió en la tierra en medio de pecadores, siendo el perfecto? Nació y vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido y que nunca podríamos vivir. Su vida de obra perfecta. Siendo inocente, un cordero sin mancha, tomó nuestro lugar en la cruz. Voluntariamente puesto el gozo delante de Él, lo hizo con alegría. Y carguen todos los pecados de mis elegidos, de mis escogidos, de los que van a creer. Póngalos sobre mis hombros, pasados, presentes y futuros. Y no solo eso, murió y resucitó al tercer día, confirmando que todo lo que Él dijo, que todas las promesas, que todas las bendiciones y que toda la gloria eterna nos espera porque Él resucitó y le agradó al Padre la obra perfecta de su Hijo. Esta obra de Cristo, este Señor amado nos reconcilió con su papá, nos reconcilió ahora con nuestro Padre. Podemos decir, Abba, Padre. Podemos tener una relación estrecha porque Él ganó ese favor por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo mismo no solamente nos salva, sino que es el autor y consumador de nuestra fe. Él la diseña, la crea y te la da para que tú creas en Él. Prometió estar con nosotros todos los días. Amado hermano, hermana, yo sé que hay momentos difíciles, pero que Dios te conceda la fe que ahora mismo Cristo está contigo, ayudándote, cuidándote y al mismo tiempo está orando por ti para que tu fe no falte. Tú y yo no hemos estado en Somalia o en Laos, estamos en Colombia. Tú y yo no hemos vuelto al mundo como Demas, porque Él ora por nosotros. Sus oraciones nos sostienen, el regalo de la fe nos sostiene. ¿Cómo no amar a un Señor y Salvador tan glorioso?
Estamos en sus poderosas manos, dice San Juan 10, y nadie nos arrebatará de su mano. Y mis hermanos, le amamos, porque cuando pecamos, le ofendemos a Él mismo. Y Él mismo viene a nosotros como nuestro abogado, defiende nuestro caso, lo gana, nos perdona, nos restaura, nos alivia. Es como les mencionaba unos sermones atrás. El apóstol Pedro negó vilmente, descaradamente a Cristo, pero fue ese mismo Cristo quien noble, amable y gloriosamente viene y lo restaura. Amados, ese Señor y Salvador a quien ofendemos con nuestro pecado, Él mismo viene y nos perdona ese pecado cuando se lo confesamos, nos restaura, nos limpia y nos levanta. No una vez, varias veces. ¿Cómo no amar a Cristo? No solamente porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones, sino porque ahora podemos ver con nuestros ojos lo glorioso que Él ha hecho por nosotros y entenderlo y valorarlo. El apóstol Pedro le recuerda ese amor en Cristo al que no hemos visto, al que no estamos viendo, pero que vamos a ver, le vamos a ver cara a cara. Es ese amor apasionado, ese amor genuino por la persona que no hemos visto de Cristo, que nos permite soportar, que nos permite afrontar, que nos permite seguir adelante en medio de cualquiera que sea nuestras situaciones. Es su amor. Y esto me lleva a traer esta reflexión. Está basada en Filipenses 3, 7 y 8. Y luego el Señor me dé mucha gracia para con ustedes en este tiempo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados, cuando tú lees Filipenses 3, 7 y 8, no estás leyendo las características de un fanático religioso, estás leyendo las características de un creyente genuino. Tú no estás leyendo la descripción de esos cristianos súper comprometidos, esos cristianos que son fuera de serie. No, estás leyendo la descripción de un genuino creyente que está aquí hoy conmigo sentado escuchando este sermón. Esto describe a los genuinos creyentes. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, nos dice que nosotros gozamos de una fe igualmente preciosa que la de ellos. Somos salvos de la misma manera, hermanos. Que tengamos misiones o habilidades o dones diferentes no minimiza que el Espíritu Santo derramó amor en ellos y en nosotros de la misma manera. Ahora la reflexión es la siguiente, y luego al Señor, por favor, escúchame muy bien. Que tengan un momento de honestidad delante de Dios. ¿De acuerdo? Cuando tú mismo te ves disfrutando y apreciando la basura de este mundo, esa basura que cautiva tus ojos, que cautiva tus oídos, tu tiempo, donde inviertes tus recursos, y sabes bien que la palabra de Dios es un fastidio, te molesta, te da pereza. Los muchachos dirían, me da mamera, perdón por mis expresiones, solo quiero ser un poco más cercano a los niños, a los jóvenes. Pero si tú mismo en este momento te ves día tras día disfrutando la basura de este mundo y te dices a ti mismo, mira, yo no soy como esos creyentes hoy día que escuchan 3, 4 sermones al día, que les encanta leer la palabra, que los devocionales para ellos son la panacea, que son increíbles, que ir a la iglesia no hayan la hora de que llegue domingo para ir. Y entonces, y dicen, y además todo les parece pecado. La música que escucho es porque es pecado. Lo que yo veo es pecado porque es pecado. Es basura. Hay mucha basura que a muchos les encanta, la disfrutan, pero no la ven como basura. A estas personas les decimos legalistas. A aquellos que aman, batallan con su pecado y se quieren conformar a la voluntad de Dios. Aquellos hermanos que apasionadamente viven a Cristo, que quieren conocer más a Cristo, que se alejan de las cosas que le molestan, que fastidian, que son pecado, les decimos legalistas. Eso no es legalismo, eso es santificación. Pero muchos le hemos llegado a decir legalistas a sus hermanos apasionados por el Señor. Mis hermanos, el legalismo es muy diferente a lo que estoy diciendo hoy día. No te confundas. No te confundas. El creyente genuino, por la gracia de Dios,
ama a Cristo y cada vez más va a desear más a Cristo y le gusta pasar más tiempo con Cristo. Eso es inevitable. Y saben que es curioso, escúchenme bien, a los creyentes cada vez la basura les parece más basura. O sea, la basura va adquiriendo un valor de basura cada vez más, ¿de acuerdo? Y Cristo cada vez se hace mucho más glorioso, mucho más hermoso, mucho más precioso. Y vas a ver a estos hermanos apasionados creciendo y conociendo más y más a Cristo, ¿de acuerdo? Eso es real, eso pasa en un genuino creyente. La basura le parece más basura y Cristo le parece más glorioso. Segundo punto, mis hermanos, los creyentes no solamente amamos a Cristo, sino que también creemos y confiamos en Cristo. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, es importante llamar su atención sobre la palabra creyendo, porque la palabra creyendo es una palabra exclusiva que significa lo siguiente: creer y confiar en Jesucristo. Eso significa creer y confiar en Jesucristo. De hecho, ya el texto nos está diciendo que esto viene de Dios y no de los hombres. Creemos porque nos ha sido dado el don de la fe. Permítanme compartir con ustedes la definición de qué es la fe verdadera o qué es la verdadera fe en la pregunta número 21 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es la verdadera fe? Respuesta: no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. La fe verdadera es una fe dada por el Espíritu Santo que me permite creer y confiar que todo lo que dice la Biblia, que todo lo que hizo Cristo por mí es verdad. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, el énfasis es esto. No solamente creo que Cristo hizo eso, sino que lo hizo por mí. Esa fe me da esa confianza de creer que la obra de Cristo la hizo por mí. Y mis hermanos, ¿cómo imparte en la fe del Espíritu Santo? Y ustedes conocen que es a través de la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otros textos dice, y el oír por la palabra de Cristo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo nos manda a proclamar el Evangelio fielmente, porque a través del Evangelio, el Espíritu Santo le place dar fe, abrir los ojos y llevarlos a creer en Cristo Jesús. Quiero hacerles, espero no ir muy rápido, yo sé que hablo muy rápido, pero quiero hacerles una pregunta y les pido que se tomen 20 segundos de este sermón y respondan esta pregunta en sus conciencias. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Tú estás seguro de tu salvación? No sé, padre, si puedas ver la cara de tus hijos, de tu esposa. ¿Listos? Ahora quiero decirles algo. Los que están conmigo en esta mañana y que de verdad tienen una fe genuina, ellos están completamente seguros de su salvación. ¿De acuerdo? Los que tienen una fe genuina en esta mañana están absolutamente seguros de su salvación. Y mis hermanos, no pueden acusar a esos hermanos de arrogancia. No es arrogancia. Es que la fe nos fue dada precisamente para creer y confiar que lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Por tanto, nuestra salvación es segura porque la Biblia la da y la fe nos es dada para creer que esto es verdad. De nuevo, alguien dice, pastor, ¿cómo puedo estar seguro si yo sigo pecando? Y yo insisto, escúchame muy bien, familia. Esta fe está diseñada para que mires, creas y confíes en la perfecta obra de Cristo a tu favor y no en tus obras. Esta fe es para descansar en los logros ajenos que son en Cristo Jesús a tu favor, que te dan la salvación. La fe en Cristo está diseñada para que te veas menos a ti y más a Cristo, que confíes en lo que Él hizo. Por tanto, ¿un creyente está seguro de su salvación?
porque Dios le concede una fe para que entienda, crea y confíe que lo que hizo Cristo por él es suficiente. No es arrogancia, es ejercer fe. Mis hermanos, el creyente batalla con su pecado. Tú y yo, mientras estemos respirando, batallaremos con el pecado, pero no batallamos para ganar nuestra salvación o para no perder nuestra salvación. Batallamos porque nacimos de nuevo y el Espíritu Santo nos convence de pecado y empezamos una lucha brutal entre el Espíritu y la carne. Y eso se llama un proceso de santificación. O sea, tú no batallas para guardar, sostener o cuidar tu salvación como si dependiera de ti. No, ya eres salvo por fe, Dios te revela eso, pero al mismo tiempo te enseña que estamos en una batalla continua contra el pecado, no para ganar, mis hermanos, sino para disfrutar esta vida en Cristo, pero entender que desde que nacemos de nuevo hasta el último día estamos en un proceso de santificación, no para hacerte hijo, sino porque ya eres hijo, ¿ok? Sin fe, amigo que me ves o hermano que crees que eres creyente y tal vez no lo seas, por favor, sin fe, tú siempre vas a poner los ojos en ti. El día que obedeces, el día que estudias y haces un devocional, dices, soy salvo. Pero el día que esas cosas no están o pasas por momentos difíciles, dices, no soy salvo. Familia, a un creyente le pueden pasar estas cosas, pero la fe lo saca de ese hueco de oscuridad, de duda. La fe hace eso, es un regalo de Dios. Pero el que no tiene fe, un día se siente salvo y un día no. Un día se siente salvo y un día no. Eso es una vida miserable. Es una vida muy miserable. Tener seguridad de salvación a pesar de las luchas no es arrogancia. Es creer que lo que Cristo hizo es suficiente y perfecto. ¿De qué está seguro el creyente? Por fe. O sea, de que tú y yo en Cristo estamos seguros hoy y ahora. No hay duda. No hay, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Por fe estamos seguros de que Cristo de verdad pagó por nosotros, por todos nuestros pecados, que nuestra salvación está segura y cierta. Por fe sabemos que Cristo está con nosotros. Por fe nos espera la gloria eterna. No hay duda de ello. No hay duda de los galardones, ni de la herencia, ni de los regalos. No hay duda que veremos a Cristo cara a cara. Por fe sabemos que las pruebas y las aflicciones son para nuestro bien. Por fe sabemos que las pruebas y el dolor nos ayudan a aferrarnos más de Cristo. Por fe estamos seguros que nada nos arrebatará de las manos de Cristo. O sea, la fe nos permite creer que eso es cierto. Por fe caminamos, por fe somos sostenidos, por fe somos guiados, por fe somos cuidados. Cada día de nuestros días, alabado sea el Señor por el amor que nos da y por la fe que nos da. El amor y la fe vienen, son infundidas, dadas por el Espíritu Santo. Son reales, no se pueden imitar. Sus efectos son reales, sus frutos son visibles. Tú no los puedes imitar, no los puedes esconder. Se ven. 3. Los creyentes no solamente amamos a Cristo, creemos y confiamos en Cristo, sino que tenemos una alegría, un gozo indescriptible, glorioso en Cristo. Una vez más, familia, 1 Pedro 1:8 dice así: a quien amáis sin haberle visto, ya lo vimos, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ya lo vimos, ahora os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí, mis hermanos, es maravilloso, es maravilloso, una vez más, este gozo y alegría, al igual que la fe y el amor, vienen de Dios, es un don, un fruto del Espíritu Santo. Pero quiero mirar los términos. Nosotros hace 8 días vimos la palabra alegrarse. Recuerda que era saltar de felicidad, una alegría exuberante. Eso significa esta palabra, os alegráis. Es regocijarse, es una alegría extrema, saltar de felicidad. Es una alegría tan increíble. Ustedes pueden ver el texto, dice, con gozo inefable. Gozo inefable, la palabra inefable, es un gozo que no hay palabras humanas para describirlo. Es una alegría tan increíble que no existen términos humanos para poderla describir adecuadamente. ¿Y por qué
¿Y por qué no se puede describir? Primero, porque el mundo no la conoce. Por tanto, el mundo no puede describir algo que no conoce, porque están sin Dios. De hecho, al mundo le parece inaudito, le parece raro que tú estés alegre con una débil economía. Al mundo le parece raro que tú estés feliz cuando perdiste tu trabajo. Al mundo le parece horrible cuando pasas por dificultades, opresiones económicas, físicas, enfermedades. Amados, estamos hablando de una alegría que ya tiene el creyente, que la está disfrutando ahora. No es un optimismo tonto y necio, no, es una alegría real, dada por el Espíritu Santo en Cristo. Al mundo le parece inaudito, de verdad, le parece increíble que tú no hagas lo mismo que ellos. De hecho, Primera de Pedro 4:4 dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mis hermanos, para el mundo, escúchenme bien, para el mundo, la alegría depende de las circunstancias. O sea, no hay día más alegre que el día de su cumpleaños o la Navidad cuando le dan regalos. No hay nada más alegre que le traigan licor, la fiesta, el dinero, los regalos, los placeres de este mundo. Porque la alegría del mundo está atada a las circunstancias. ¿De acuerdo? La alegría del creyente de la que estamos hablando no está atada a las circunstancias. Es dada por el Señor. A pesar de las circunstancias podemos saltar de felicidad y alegría porque amamos, confiamos y es un gozo que tenemos por causa de Cristo. Déjenme compartirles testimonios de esta alegría indescriptible en la Escritura. Empecemos con el apóstol Pedro. Hechos capítulo 5, 40 al 42. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Ahora miren el 41. Y ellos, en el contexto van a ver que es Pedro y los apóstoles, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como el apóstol Pedro y los demás apóstoles están contentos, gozosos de haberse tenido por dignos. De hecho, si ustedes leen el contexto, fueron azotados, fueron puestos en libertad porque estaban en la cárcel. Ellos están gozosos, una alegría que nadie en este mundo va a entender. Tú te alegras porque te azotas y estás en la cárcel por predicar a Cristo. Miremos otro testimonio, Hechos 16, apóstol Pablo. Versículo 22, familia. Dice así, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Miren lo que hace el carcelero. Verso 24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, este carcelero en su odio y en su rabia acrecentó la pena o el sufrimiento del apóstol Pablo en la cárcel. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y ustedes me van a decir, pastor, ¿y usted cómo sabe que ese hombre estaba cantando con gozo? Porque Santiago dice esto en 5:13, ¿alguno está entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El apóstol Pablo tiene un gozo tan increíble que puede cantar en medio de la situación más difícil. Amados, una vez más, está azotada su espalda. De hecho, los azotes tienen su espalda desfigurada, dañada, sangrienta. Lo mandan a la cárcel y este carcelero insensible, malo, lo toma, lo lleva a lo más profundo del calabozo y pone sus pies en un cepo, me cuenta un pedazo de madero con 2 huecos y pone sus pies al aire. Es decir, que el apóstol Pablo y Silas tienen que mantener sus pies elevados. No pueden poner su espalda en el piso porque están en un calabozo hediondo donde no hay baños. Eso está lleno de heces fecales de verdad, de contexto histórico. Esto es real. No pueden acostar. No pueden descansar su espalda adolorida, maltratada. Sus pies están levantados y estos hombres, con un gozo que solo puede Dios dar, están cantando himnos y orando.
Ese es el gozo que tienen los creyentes. ¿Tú tienes esa alegría? Mis hermanos, vamos con paciencia. Pero la historia no termina aquí. Recuerdan que el Señor hizo que temblara, las puertas se abrieron, todos se podían escapar. Este carcelero malvado y horrendo y terrible, cuando vio que todas las puertas estaban abiertas, cogió su espada y se iba a quitar la vida. El apóstol Pablo gritó, dijo, no hagas eso. Y este hombre fue y cayó a los pies de Pablo y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le respondió, crees y serás salvo tú y toda tu casa. Mis hermanos, esta no es una promesa universal de que si tú crees serás salvo toda tu casa. Si ustedes siguen leyendo, este carcelero cambió. Miren cómo cambió. Toma al apóstol Pablo. Recuerden que se iba a quitar la vida porque pensaron que se habían volado, pero ahora en Cristo, ese hombre ya convertido, van a ver ahorita, toma a Pablo en medio de la noche, aún sabiendo que puede perder la vida al sacarlo, y lo lleva a su casa. ¿Por qué lo lleva a su casa? ¿Por qué lo lleva a su casa? Porque él quiere que Pablo predique el evangelio en su casa. Lean conmigo Hechos 16:32 y miren cómo termina esta historia. Hechos 16:32, el carcelero en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero leerles esto que escribí. El carcelero pasó del odio, de su profunda maldad y crueldad, de su rabia y enojo, a lavar las heridas de su antiguo enemigo, a servirle comida en su propia casa. Ahora ese es su antiguo enemigo al que trató con desprecio, está en su casa llevando el mensaje del evangelio a toda su familia creyó, toda su familia se bautizó, y dice el texto, ahora todos se regocijan, gozan de la alegría que les estoy hablando hoy. En una noche, familia, pasó de ser el más miserable verdugo al hombre con la dicha más grande por causa de Cristo. Le fue dado por gracia. Y todos en su casa creyeron, se bautizaron y se llenaron de gozo porque escucharon la proclamación del evangelio. En ese sentido, creyó y fue salvo toda su casa, porque toda su casa escuchó la palabra de Dios. Y es lo que toda casa, tuya y mía, necesita escuchar a diario, que Dios nos conceda un día, que toda nuestra casa tenga esa alegría tan increíble, dada por el Espíritu Santo al creer. Si realmente estás en Cristo, mi hermano, ya tienes ese gozo, ya lo tienes. O sea, no pelees conmigo, se dio por gracia y ya lo tienes. Quiero decir esto en un contexto caleño. La alegría, y por favor, pero la alegría que tenemos, que sentimos en Cristo es 1000 veces mayor cuando el América o el Cali ganan. Y por favor, lo pongo en contexto, porque desde que estoy en el Valle, he visto la gente llorar, he visto mis hermanos llorar cuando gana, cuando pierde, la alegría tan increíble. Yo te estoy diciendo que la alegría que el Espíritu Santo nos da en Cristo, no solo amarlo, creerle, sino ese gozo, es miles de veces mayor. Mis hermanos, este gozo no es un estallido temporal en un momento especial, no, es un gozo continuo. Es una alegría tan real a pesar de las circunstancias. Mis hermanos, no fue porque Pablo era el super Pablo, era porque el super Cristo le dijo, tú tienes un gozo, no te preocupes, que a pesar de las heridas y el maltrato del carcelero, tú puedes cantar. Pedro, a pesar de que te azotaron y te intimaron, te dijeron, no hables más de Jesús, tú sales con gozo de haber sufrido por causa del evangelio. Eso es real, familia, no estamos hablando de historias épicas, no, estamos hablando de la vida de un creyente genuino en Cristo Jesús. Se goza. El gozo del creyente está en medio de las circunstancias. Ahora, escúcheme bien, porque algunos deben estar pensando, pastor, yo no soy cristiano porque estoy triste. No, este gozo no es tener una risa todo el tiempo. Este gozo es algo así. Perdiste el trabajo, pero Dios tiene control y Dios me va a sustentar y me va a cuidar. Estás triste, pero al mismo tiempo tienes la alegría y el gozo y la satisfacción de saber que Dios te está cuidando. Sí, murió tu familiar, pero lo volverás a ver, dice Primera Tesalonicenses. Estás triste porque murió, es normal, vas a llorar como yo, cualquier persona.
pero Dios vendrá con ese gozo y te alegrará. Vas a volverlo a ver, tranquilo. Él murió en el Señor y quiera el Señor que así sea con los que amamos. Entonces, este gozo no es la risa saboteadora del mundo, no es la alegría porque ganó un partido de fútbol, no es esa, es una alegría interna, gozosa de sabernos en Cristo, de sabernos amados, protegidos, cuidados, custodiados por nuestro Dios y Salvador. Mis hermanos, esa es una alegría genuina. Quiero compartirles un mártir. Hay un libro que les recomiendo, se llama El libro de los mártires, de J. Fox, Fox, en donde narra la historia de todo lo que pasó con los apóstoles, sus muertes y sus discípulos, y en la historia. Quiero compartirles la de Juan Hus, o John Hus. Este es un hermano que vivió entre 1300 y 1400, donde el catolicismo era muy fuerte y muchos, como Martín Lutero, se convirtieron al cristianismo en medio de estos movimientos. Quiero leerles. Los obispos designados por el concilio le privaron de sus hábitos sacerdotales, lo degradaron y le pusieron una mitra de papel en la cabeza con demonios pintados en ella, con esta expresión: cabecilla de herejes. Al ver esto, él dijo: mi Señor Jesucristo por mi causa llevó una corona de espinas, ¿por qué no debería yo entonces llevar esta ligera corona, por ignominiosa que sea? En verdad que la llevaré, y de buena gana. Cuando se la pusieron en su cabeza, el obispo le dijo: ahora encomendamos tu alma al demonio. Pero yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo, la encomiendo en tus manos, oh Señor Jesucristo, mi espíritu que tú has redimido. Cuando lo ataron a la estaca con la cadena, dijo con rostro sonriente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme de esta tan oxidada? Y finalmente, mis hermanos, les leo: cuando le apilaron la leña hasta el cuello, el duque de Baviera estuvo muy solícito con él, deseándole que se retractara. Él dijo: no, nunca he predicado ninguna doctrina con malas tendencias, y lo que he enseñado con mis labios lo sellaré ahora con mi sangre. Finalmente aplicaron el fuego a la leña, y entonces nuestro mártir canta un himno con voz tan fuerte y alegre que fue oído a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Murió cantando a voz en cuello. Finalmente, su voz fue acallada por la fuerza de las llamas, que pronto pusieron fin a su existencia. Entonces, con gran diligencia, reuniendo las cenizas, las echaron en el río Rin, para que no quedara el más mínimo resto de aquel hombre sobre la tierra, según sus enemigos, cuya memoria, sin embargo, no podrá quedar abolida de las mentes de los piadosos, ni por fuego, ni por agua, ni por tormento alguno, que ahora está en sus mentes. La vida de un hermano de ustedes que murió cantando con voz en cuello en medio de la tortura. Lo estaban matando, quemando. Familia, es importante para mí hacer esta reflexión. Si tu gozo depende de tu matrimonio, escúchame bien, creyente que me ves, hermanos, si tu gozo depende de que tu esposo se convierta, yo tengo noticias, espero no desanimarte, pero si tu esposo se convierte y llega a los pies de Cristo, él va a seguir luchando con su pecado. O sea, no significa que llegue a los pies de Cristo y todo va a ser color de rosa. No. Obviamente, tu vida va a ser mucho más agradable en Cristo, pero no significa que tu matrimonio va a ser lo que sueñas o anhelas. No porque no pueda ser, sino porque seguimos siendo pecadores, entiéndanme. Si tu gozo depende de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, si tu gozo depende de tus hijos, de cómo estén, de tu trabajo, de las decisiones del gobierno, de los bienes de este mundo, tú eres la persona más digna de lástima, porque nunca vas a estar contenta. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. El gozo del que les estoy hablando no depende de las circunstancias ni de la economía, si levantan o no la cuarentena, si tu esposo o no se convierte, si tus hijos o no se convierten, depende de la obra perfecta de Cristo que invade tu corazón y lo hace arder de alegría por Él. De un gozo que nadie puede describir, ni yo ni tú mismo, pero está ahí, nos fue dado por gracia. Me animan mucho estas cosas, porque yo sé que los corazones de los creyentes ahorita les está ardiendo, porque esto es verdad.
Finalmente, para terminar, 1 de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, cuando lleguen los resultados a través de la fe, sus salvas, la salvación de vuestras almas. Déjenme leerles de esta manera: todo lo que Dios nos ha dicho hasta ahora es real. Al final, la fe dará sus frutos en nuestras vidas y obtendremos sus resultados. La palabra salvación aquí nos habla del cuidado de nuestras almas durante todo nuestro peregrinaje. Es decir, vamos a obtener la salvación, es decir, que nuestras almas van a ser cuidadas hasta el final por el Señor. Seremos conservados y nos espera un refugio eterno en el cielo. Nos espera una eternidad con Cristo, obteniendo el fin de nuestra fe, que es a Cristo mismo al final, y vamos a ser guardados y preservados. Y tú y yo no abandonamos como Demas o no salimos corriendo por la persecución, porque Dios nos ha dado de su amor, de su fe y de su gozo. Si tú en este momento estás mirando y diciendo: yo no sé qué alegría habla este pastor, hoy es un día de arrepentimiento. Que Dios haga como en la casa del carcelero, que tal vez hoy toda tu familia crea y se regocijen, se llenen de alegría por la obra perfecta de Cristo. No es glorioso, como leímos en el Sermón del Monte y hemos estado estudiando en Pedro, que el apóstol y la palabra de Dios nos lleva a poner nuestros ojos en la gloria eterna. Esta es una leve tribulación momentánea. Sé que estás sufriendo por tu físico, estás sufriendo porque te sientes solo o sola, estás sufriendo porque la economía es débil. Eso no es nada, familia, es un abrir y cerrar de ojos frente a la eternidad. Toda esta vida es una leve tribulación momentánea. Déjenme ser más honesto con ustedes. ¿Listos? Mírenme por favor y escúchenme. Nuestra salud va a cambiar y no para mejorar, va a empeorar. Te vas a hacer viejo, vas a necesitar gafas de mayor necesidad para ver, vas a necesitar tal vez muletas, tal vez necesites una silla de ruedas, tal vez necesites una enfermera de tiempo completo. Tu trabajo puede cambiar, puede terminar en cualquier momento. El mundo se puede hacer más hostil para ti, para tus hijos, para el futuro. Tu matrimonio tal vez no llegue a ser lo que tú anhelas y sueñas. Tal vez no llegue ese hombre romántico que tú anhelas o esa esposa sumisa, increíble que tú... No, tal vez no llegue. Tu pecado no te dejará de fastidiar ni asediar hasta el último día que estés respirando. Seguirás teniendo problemas con tus hijos, con tu esposa, en la familia, con tus vecinos. Los problemas de dolor, tal vez a algunos hermanos su enfermedad les causa mucho dolor, angustioso dolor, angustia por una inestabilidad económica. Los que amas profundamente van a morir. Tarde que temprano, o te despiden a ti, o tú vas a despedir a otros, pero mis hermanos, tarde que temprano nos va a pasar. Y la pregunta que te hago es: ¿tú vas a volver a ver a tus hijos, a tu esposa? ¿Tienes esa esperanza? El amor, la fe y el gozo están en tu vida. ¿Eres salvo? ¿Esas cosas están o no están? ¿Me comprendes? ¿Las tienes? ¿Tus hijos las están disfrutando? Mira, déjame ponerte más agudo todavía. Tal vez no conozcas ni viajes por el mundo como sueñas. Tal vez no tengas las cosas que anhelas, el carro, la casa. Tal vez tu salud se haga cada vez peor y mueras. Finalmente va a pasar eso. Tal vez no seas en esta vida, no veas el fruto de tus oraciones. Pero te aseguro esto, al final vas a ver a Cristo cara a cara. Al final, al pesar de no recibir las cosas que tú anhelas en esta vida, vas a recibir el máximo galardón, que es ver a Cristo cara a cara. ¿Eso te emociona? ¿Sí? Sí. ¿Qué más galardón más grande que ver a nuestro Cristo cara a cara? Y Él nos dice: tienes una herencia, te estoy guardando, te estoy cuidando, vas a llegar a mi lado, no vas a perder tu salvación, estás en mis manos. Mis hermanos, eso no te llena el corazón de alegría, porque no sé qué más lo puede hacer. No sé quién más lo puede hacer. Quiero recordarles una famosa frase que está escrita en nuestra iglesia, dada por el pastor Don Galardi. Cada día es un gran día, porque nuestro mayor problema ya fue resuelto. Tú y yo ya pertenecemos a Cristo, si estamos en Cristo.
Amado hermano y hermana, no nos espera otra cosa sino la gloria eterna, la herencia eterna, nuestro Cristo glorioso. Y tal vez tú digas, pastor, yo no creo que pueda ser capaz de levantar mi rostro del piso. No te preocupes, Cristo te lo va a levantar y te va a dar la bienvenida. Nuestro mayor problema ya fue resuelto. Eso no te causa alegría, porque si no te causa alegría, tú estás muerto todavía. Tú necesitas ir a los pies de Cristo. ¿Amas, confías y tienes esta alegría? Porque si no la tienes, quiero volverte a leer Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tal vez Dios te conceda eso hoy con los que están alrededor tuyo. Con esos hijos que tú crees que son duros y que no tienen esperanza. Dios les puede dar vida hoy. Si tú clamas, si tu hijo clama, Señor, deme vida en Cristo, sálveme. Y dice el texto, y le hablaron la palabra como fue hecho en esta mañana, y hablaron la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa escucharon y creyeron, y ese día, esa noche, fueron bautizados. Y finalmente, les prometo, por la autoridad de la Escritura, dice así, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Si ustedes creen y Dios les concede salvación, hoy van a recibir una alegría y un gozo que solo viene de Dios por creer en Él. Amigo que estás viendo, tu felicidad va a seguir atada a si puedes salir o no puedes salir, si puedes comprar, si no puedes tener. Esta es la felicidad más triste, miserable del mundo. Pero si estás en Cristo, si tú estás en Cristo, sabes conmigo que no importa las circunstancias, tú tienes un gozo y una alegría que el mundo no te pueda quitar, porque el mundo no te la dio Cristo. ¿La tienes? ¿La estás disfrutando? Que Dios levante nuestros ojos al cielo y veamos la gloria eterna que nos espera y no esta leve tribulación momentánea, porque es breve. Que Dios nos ayude, familia, a valorar a Cristo, a creer a Cristo, a amar a Cristo, a traer a Cristo a nuestra casa, como dice este texto, y que toda nuestra familia crea. Oremos que Dios haga un milagro, como solo puede hacer en esta mañana, en medio de todos los que están con nosotros al lado. Yo les amo, mis hermanos, pero Dios les ama 10,000 veces más. Y solo Dios puede dar un gozo tan increíble que puedan saltar de felicidad esta mañana y saber que nos vamos a ver en la vida eterna, sí o sí. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias y perdona mis emociones, pero de verdad, ¿cómo no emocionarme? ¿Cómo no arder el corazón hablando de un Salvador tan glorioso, tan supremo, tan sublime? Y al mismo tiempo, Señor, te suplico que aquellos que están sentados indolentes, Padre, que tú les puedas dar este gozo, que salten de alegría hoy porque fueron recibidos en los brazos de Cristo y perdonados y pagados todos sus pecados. Pero si no creen, Señor, permíteles escuchar esto. Les espera el juicio eterno en el infierno. Y el único pedazo de cielo que ellos podrían considerar cielo serán estas tribulaciones en esta vida. Porque el infierno es una condenación eterna. Padre, trae salvación a nuestros niños, trae salvación a nuestros hijos, permite que seamos fieles en la proclamación del Evangelio. Padre, mis hermanos y yo conocemos a aquellos hijos, hijas, hermanos y hermanas que llamamos alguna vez así, pero que se han ido. Padre, no nos sintamos mejores que ellos, al contrario, oremos, porque mientras ellos estén respirando hay esperanza. Padre, las lágrimas de mis hermanos no son de en vano. Yo estoy seguro que Dios en su misericordia y en su debido tiempo traerá este gozo a estas personas por quienes clamamos. Porque Él es bueno y se deleita en nuestras oraciones y se deleita dando vida y vida en abundancia. Padre, si mis hermanos están cabizbajos, tristes, porque la salud, porque la economía, porque la familia los tiene atribulados, levántalos e infunde en ellos una alegría, que recuerden el Evangelio, que se prediquen el Evangelio y que se gocen en lo que ya tenemos y en lo que nos espera. Tú eres un Dios glorioso, digno de toda gloria y toda honra, y gracias por darnos un gozo más sublime que no depende de nada de la basura de este mundo.
Que la gloria y la honra sean solo en Cristo Jesús. Y gracias por tu palabra, por las bondades que hiciste en esta mañana en medio de la iglesia y porque a quienes diste vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que tengan un día lleno de gozo por causa del Evangelio. Amén. Que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén.